en términos de sus aplicaciones. Comenzaremos a través de una idea geométrica. Entonces, la definición de derivada va a aparecer a través del siguiente problema. Entonces, vamos a considerar una función f definida en un intervalo a, b, contenido en los reales sobre los reales, y un punto sobre su gráfica, es decir, un punto x0 que va a estar en el dominio de la función, coma su imagen que va a ser f de x0. Entonces, el problema mostrado ahí en la gráfica es encontrar la pendiente de la recta tangente, si es que existe, la recta tangente, a la gráfica de la función en el punto x0, f de x0 que va a ser su imagen. Entonces, vamos a resolver nuestro problema, que es determinar la pendiente de la recta L. Para esto, vamos a considerar un valor h mayor que 0 y un punto también en la gráfica de la función, que va a ser el punto x0 desplazado en h hacia la derecha. O sea, vamos a tener el punto f de x0 más h, y su imagen que va a ser f de x0 más h. Eso es lo que estamos llamando x1 f de x1. ¿Sí? Las coordenadas del punto. Entonces ahí en la gráfica lo tenemos. Entonces, nuestro problema original, que es encontrar la pendiente de la recta rojita de ahí, lo vamos a cambiar a encontrar la pendiente de la recta negrita que pasa por el punto P y por el punto Q. Entonces, como tenemos las coordenadas del punto P, que son x0, su imagen, f de x0, y las coordenadas del punto Q, como dijimos, la distancia que es desde el punto x0 al punto x1 aquí, que va a ser x0 más h, es precisamente h. Así que entre x0 y x1 vamos a tener distancia h. Entonces este punto va a ser x0 más h, y su imagen que va a ser f de x0 más h. Entonces la pendiente de esta recta negra, ya la conocemos, va a estar dada por la diferencia de las segundas coordenadas de los puntos, en este caso f de x0 más h menos f de x0, y dividido por la diferencia de las primeras coordenadas, que es x0 más h menos x0. Así que en el denominador podemos eliminar los x0 y nos va a quedar esta expresión, que es f de x0 más h menos f de x0 partido en h, lo que representa entonces la pendiente de la recta negra. Entonces ahora vamos a pensar en el siguiente límite. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de la expresión que obtuvimos anteriormente. Entonces, para entender un poco qué significa este límite, vamos a mirar un poquito aquí la idea gráfica. Entonces, aquí tenemos la configuración de nuestro problema, el punto P, ¿no sé lo que tiene coordenadas x0, f de x0, el punto este que es x0 más h, cuya segunda coordenada es f de x0 más h. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir en el límite que tenemos aquí, lo que queremos hacer es tender el h a 0. Entonces, cuando hagamos tender el h a 0, entonces esta diferencia se va a ir achicando, lo que quiere decir que este punto se va a empezar a aproximar hacia x0. Entonces, según lo que tenemos aquí, vamos a empezar a aproximar el punto ahí hacia x0. Entonces, notar que la recta, para la cual ya tenemos la pendiente, poco a poco se va aproximando hacia la recta roja hasta que finalmente queda exactamente igual. ¿Bien? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión va a converger a la pendiente de la recta roja. Y entonces, si el límite existe, entonces, como dijimos, esto va a converger a la pendiente de la recta L, y así tenemos la siguiente definición. Entonces, si f es una función definida en y contenido en R sobre R, y es un intervalo abierto, cosa que es importante, recordar que como esto se define a través de un límite, entonces para poder ver la existencia del límite tenemos que tener al menos un entorno del punto, y entonces es importante que el intervalo sea un intervalo abierto. Un punto x0 en este dominio, entonces diríamos que la función f es derivable en x0 o diferenciable en x0, si el límite, que vimos antes, el límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h existe. Entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar, vamos a decir que si el límite existe, entonces la función es derivable. ¿Sí? Y entonces la definición va a ser la siguiente. En el caso de que el límite existe, entonces el límite va a ser llamada derivada de f en el punto x0, y la notación va a ser f' en x0. En general, para cualquier punto del dominio, entonces f' de x, la derivada, la pendiente de la recta tangente en el punto de la gráfica,
va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h para cuando existe el límite. Ejemplo. Entonces, si tenemos la función f de x que es x cuadrado, tenemos que, para armar esta expresión, necesitamos calcular f de x más h. Entonces, si f de x es x cuadrado, f de x más h va a ser x más h al cuadrado, y ahora podemos armar esta expresión. Entonces, la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0, esto que es f de x más h, menos f de x partido en h. Entonces, desarrollando x cuadrado binomio, vamos a tener x cuadrado, 2 por x y por h, que tenemos ahí, más h cuadrado, y menos x cuadrado partido en h. Podemos notar que se repite el término x cuadrado y menos x cuadrado, que se pueden eliminar, y entonces obtenemos esta expresión. Notando que en el numerador podemos factorizar por h, hacemos la factorización, se eliminan los h de numerador y denominador, y entonces obtenemos que la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, y cuando h va a 0, entonces esta expresión va a 0, y nos queda simplemente 2x. Entonces, la derivada de la función x cuadrado es 2x. Entonces podemos mirar aquí, vamos a volver a mirar un poquito mi idea gráfica. Aquí tenemos la función x cuadrado graficada, y aquí la recta tangente punto a punto. Entonces, por ejemplo, aquí, pensando en el punto menos 1,1, que es un punto de la gráfica de la función f, podemos notar que la función que es x cuadrado evaluado en 1, en menos 1, perdón, es 1. Así que tenemos el punto menos 1,1. Y si calculamos la función derivada evaluada en el menos 1, esto nos va a quedar menos 2. Lo que quiere decir que la pendiente de esta recta es menos 2. Así que punto a punto uno va teniendo la pendiente de la recta. Entonces, por ejemplo, ahí en el 0, la recta tangente va a tener pendiente 0. En el punto de la gráfica que es 1, en el punto 1, 1, ¿sí? Entonces estamos evaluando en 1. Al evaluar acá en la derivada nos va a quedar 2, así que esta recta tiene pendiente 2. Si continuamos para allá, por ejemplo, para el punto 2, por aquí más o menos, entonces f de 2 va a ser 4, f de 2 vale 4, y si evaluamos la derivada en 2 nos va a dar 4, lo que quiere decir que esta recta tiene pendiente 4. Así que lo que nos está entregando en el fondo la derivada es la pendiente de la recta tangente punto a punto. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, para los valores negativos, vamos a tener pendientes negativas, para 0 pendiente 0, y para valores positivos pendientes positivos, y cada vez más grandes. Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para deducir un poquito la derivada de una potencia en general. Vamos a partir con la función f de x igual a x cubo. Entonces, aquí nos vamos a ayudar un poquito con el triángulo Pascal. Por aquí, recordar que es el triángulo que se forma partiendo en 1 y terminando en 1, y si tenemos un valor intermedio es la suma de los superiores, nos van a dar los coeficientes para las potencias de un binomio. Entonces por aquí, 1, 4, 6, 4 y 1. Lo vamos a utilizar. Entonces, para la función f de x igual a x cubo, tenemos que, entonces, f de x más h va a ser igual a x más h al cubo. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, f de x más h, que es x más h al cubo, menos f de x, que es x cubo, dividido en h. Entonces vamos a desarrollar este binomio. Las potencias aquí, o los coeficientes, van a estar asociados a estos numeritos de acá. Es decir, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de, entonces, x al cubo más, aquí viene 3, x al cuadrado h, más 3 de nuevo, x por h cuadrado, más 1, h cubo, menos x cubo, y todo esto partido por h.
Nota que podemos eliminar x cubo con menos x cubo. Y entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo partido en h. Podemos factorizar por h. Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h factor de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Partido en h, podemos eliminar los h's, y entonces, cuando h tiende a 0, este va a tender a 0 y este va a tender a 0, y entonces nos va a quedar la derivada que va a ser 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Bien, vamos a repetir el proceso para la función x a la cuarta. Entonces, si f de x es x a la cuarta, entonces f de x más h es x más h a la cuarta. Entonces vamos a tener que f' de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h a la cuarta menos x a la cuarta dividido en h, que será lo mismo que el límite cuando h tiende a 0. Y ahora utilizamos este nivel de triángulo de Pascal. Nos va a quedar x a la cuarta más, después viene 4, ¿sí? 4x cubo por h, más el siguiente que es 6, 6x cuadrado h cuadrado, más 4 el siguiente, entonces 4x h cubo, y finalmente más 1, esto va a ser h a la cuarta, y menos x a la cuarta, todo eso dividido en h. Se eliminan los x a la cuarta. Y de nuevo, aquí vamos a poder factorizar por h. Y vamos a hacer ese paso al tiro. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, h factor, aquí nos queda 4x cubo más 6x cuadrado h más 4x h cuadrado y más h cubo y dividido por h. Eliminamos los h. Y de nuevo, este término cuando h tiende a 0 va a ser 0, este va a ser 0 y este va a ser 0. Así que obtenemos 4x al cubo. ¿Sí? Entonces, notar que aquí para la función x cubo tenemos la derivada 3x cuadrado. Para la función x a la cuarta tenemos la función 4x cubo. Entonces, se va en una lógica aquí para la derivada, el 3, o la potencia, va a quedar multiplicando la función, y el valor de la potencia disminuye en 1. El 4 queda multiplicando y el valor de la potencia disminuye en 1. Entonces, ya trabajamos con x a la cuarta. Vamos a tener una formulita general. Si tenemos n que es un número natural, entonces la derivada de x elevado a n, entonces el n queda multiplicando, nos queda n por x elevado a n más. Entonces, siguiendo el proceso, uno puede determinar que esto va a ser cierto. En el caso de que la función sea una función constante, entonces su gráfica es una recta horizontal, entonces en todos los puntos la derivada va a ser 0, completamente va a ser 0, así que su derivada es 0. Así que la derivada de una función constante siempre vale 0. Entonces, vamos a agregar un par de observaciones. Aquí vamos a tener otra expresión para la derivada. Entonces aquí simplemente es un pequeño cambio de variable. Si tomamos x igual a x0 más h, aquí x0 más h va a quedar como x en la expresión, el x0 lo mantenemos igual, y el h, despejarlo de acá, el x0 pasa restando, y nos queda x menos x0. Así que este es un límite equivalente, ¿sí? Nota que aquí cuando el h tiende a 0, entonces x se va a acercar a x0. Entonces ahí también nos varía el valor al cual tiende la variable. ¿Sí? Una expresión equivalente para la derivada. Los siguientes son distintos tipos de notaciones que tenemos para la derivada. Entonces, aparte de la notación prima, que es típicamente usada, tenemos aquí la notación de la derivada con respecto de la variable x de la función, o simplemente de f de x.
Y esta otra que es una de grande, entonces la derivada con respecto de la variable x de la función f. O simplemente la derivada con respecto de x de f. Y por último este comentario, pensar que cuando uno trabaja los puntos donde uno puede calcular la derivada, entonces va a ser dependiente de la existencia del límite, entonces puede existir o no el límite, pero todos los puntos están en el dominio. Así que el dominio de la función derivada siempre va a estar contenido, porque se van a tratar en el dominio de la función f, en el dominio de la función f. Bien, por último vamos a trabajar, vamos a reconectar con las rectas tangentes y vamos a agregar una definición que es la recta normal a la gráfica de una función. Y entonces, vamos a arrendar. Entonces, volvemos a nuestra gráfica original, tenemos la función, tenemos un punto x0, el punto x0 f de x0, que es el punto P. Ya sabemos cómo calcular la pendiente de esta recta con la derivada, esta es la recta tangente, y vamos a trabajar con esta recta que es la recta normal, que básicamente es la recta que es perpendicular a la recta tangente en el punto. Y entonces, como ya calculamos la pendiente a través de la derivada, sabemos que la ecuación de la recta tangente a la función va a estar dada por, entonces, pensar que el punto es el punto x0 f de x0, ¿sí? Y por lo tanto, usando la ecuación de punto pendiente, este va a ser entonces la variable menos la segunda coordenada del punto, igual a la pendiente, que ya sabemos que es f' en x0, y x menos la primera coordenada del punto. Así que esta va a ser nuestra ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Y pensando que la recta normal es la que es la vamos a llamar n, y sabemos que es la perpendicular a la recta tangente en el punto, x0 f de x0, entonces básicamente es la misma ecuación, pensando que lo único que va a cambiar es la pendiente. Entonces si aquí tenemos una pendiente, aquí vamos a tener menos 1 partido por la pendiente para que sea ortogonal. Entonces, pensando en eso, vamos a tener que aquí el mismo punto, entonces y menos f de x0 y el x menos x0 permanecen iguales, y lo que vamos a cambiar es la pendiente. Vamos a pasar la pendiente de la recta tangente a menos 1 partido por la pendiente de la recta tangente, que va a ser la pendiente de la recta normal. Bien, aquí terminamos con esta presentación, entonces queda ahora como ejercicio empezar a calcular derivadas de las funciones básicas por la definición que acabamos de trabajar.